Nos encontramos a 10 años del quinto centenario del acontecimiento guadalupano. En efecto, en el año 2031, todos celebraremos en México con gran alegría 5 siglos de presencia de María de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac y en nuestros corazones. Este gran acontecimiento es muy importante prepararlo desde hoy. Y tal vez, justamente, eh, por eso puede ser pertinente el que reflexionemos qué significa que edifiquemos todos la casita sagrada que nos ha pedido María de Guadalupe a través del diálogo que mantuvo con San Juan Diego hace 500 años y que ha quedado narrado en el Nican Mopogua. Primero que nada, sin hacer aquí memoria de todos los detalles del encuentro de María de Guadalupe con Juan Diego, vale la pena recordar que el contexto en el que esto se dio era un contexto muy complejo. En 1521, la destrucción de la Gran Tenochtitlan había sido tremenda. No solamente había sido el colapso de una gran ciudad, sino el colapso de toda una cosmovisión y de un ciclo cósmico que los propios indígenas sabían que vendría, pero que jamás se imaginaron que tuviera consecuencias tan impresionantes como la destrucción de la ciudad y el final, a fin de cuentas, de la civilización tal y como la habían vivido durante largo tiempo. En los siguientes 10 años hubo una gran cantidad de muertos, algunos sí por el conflicto, pero muchos por las enfermedades que de repente llegaron a nuestras tierras y para los que los habitantes del Nuevo Mundo no estaban preparados, no resistían sus cuerpos a enfermedades que los españoles pues traían sin darse cuenta a nuestras tierras. Así que el colapso poblacional fue enorme, enorme. El resentimiento en el fondo del corazón de muchos indígenas muy grande. ¿Por qué? Pues porque habían visto morir a sus familias. Prácticamente toda familia indígena tenía muertos en su haber, muertos de la familia cercana, tal vez el padre, la madre, el hijo, la suegra. Y de esa manera entonces, los 10 años posteriores a la destrucción de la Gran Tenochtitlan fueron años de gran dolor, en donde la división social era muy fuerte y donde los intentos de evangelización de los primeros frailes se encontraban una y otra vez con dificultades porque, en efecto, lo que hoy llamamos evangelización de la cultura e inculturación del evangelio, pues no se les daba con facilidad. Los niños mártires de Tlaxcala son unos testimonios realmente excepcionales en un contexto en donde las conversiones eran más bien pocas y donde no había técnicas ni métodos adecuados para lograr una evangelización profunda que tocara los corazones de una población que había resultado diezmada, como era la población indígena. En este contexto se compusieron algunos poemas como cánticos sumamente tristes describiendo la situación. Uno de los más breves y bellos es el llamado Poema de la Conquista, que en diversas antologías poéticas del mundo azteca ha quedado recogido y que en alguno de sus versos dice así: han quedado destechadas las casas y enrojecidos están los muros, gusanos pululan por calles y plazas y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas cual si las hubieran teñido y si las bebíamos eran agua de salitre. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Estos versos y tantos otros reflejan en buena medida el sentir de un pueblo que ha quedado vencido, aplastado, humillado militarmente y que se encuentra en un gran desconcierto porque en el interior de su corazón sabe que un ciclo cósmico ha terminado y el desconcierto es enorme sobre qué nueva situación sobrevendrá. Así es como llegamos a 1531 y el encuentro de San Juan Diego con María de Guadalupe es sumamente interesante porque nos manifiesta como algunas grandes lecciones que vale la pena recuperar y ser conscientes el día de hoy. Primero que nada, San Juan Diego se encuentra con la verdadera madre
de el Dios por quien se vive. En efecto, San Juan Diego recibe un mensaje muy fuerte de que lo que está viendo no es una doncella cualquiera, sino es la Madre de Dios, es la que eclipsa el sol y por lo tanto es una presencia extraordinaria, extraordinaria que sin embargo no genera temor, no genera temblor, sino que con gran dulzura se aproxima a San Juan Diego y le va poco a poco mostrando su vocación, su misión, que es ir con el obispo. Eventualmente el obispo pide un signo y llevarle ese signo al obispo para que se edifique una casita sagrada en el cerro del Tepeyac. En efecto, este encuentro que tiene muchos detalles muy bellos y que hay especialistas que nos los ayudan a entender con gran detalle, nos permite ver varias cosas. Primero, María de Guadalupe, en obediencia a su hijo, escoge lo más frágil, lo más humillado, lo más vulnerable del pueblo mexicano para cumplir su misión. Dios normalmente no escoge a los poderosos de este mundo, sino escoge a los más débiles, a los más frágiles, a los que se consideran últimos y que no tienen las fuerzas ni las capacidades para cumplir con una gran misión. Así es Juan Diego, que se considera escalerilla, cola, es decir, lo más sencillo, lo más humilde, el que va al final. Y sin embargo, María lo escoge y ella, con su protección maternal, poco a poco lo va, por así decirlo, educando para que se abra realmente al cumplimiento de esta misión, aunque de repente a él le parezca sobrehumana o fuera de su alcance, porque es hablar con una gran autoridad religiosa como es el obispo. Juan Diego, de esta manera, entonces, su elección nos manifiesta una opción preferencial por los últimos y humillados de la historia que realiza María de Guadalupe. Una segunda cosa es que Juan Diego, que por supuesto se había convertido, era de esos pocos conversos que ya existían al momento de las apariciones, es un fiel laico que cumple una misión de irle a dar una buena noticia al obispo en obediencia a las indicaciones de la Virgen. En otras palabras, San Juan Diego es dócil de hacer un esfuerzo, un trabajo de sinodalidad, de camino común, no sintiéndose menos, sino al contrario, sabiendo que la dignidad fundamental que caracteriza al cristiano es la de ser hijos de Dios. Y por lo tanto, que todas las demás actividades y responsabilidades, aún eclesiales, son gracias ministeriales. Pero la gran gracia es ser hijos de Dios y por lo tanto se acerca bajo esa conciencia al obispo. En otras palabras, Juan Diego y el obispo encontrándose y respondiendo a la invitación de María, nos muestran lo que hoy llamamos sinodalidad, camino común en donde todos juntos, españoles, indígenas, laicos, miembros de la jerarquía, trabajamos juntos para construir una casita sagrada, un templo en el Cerro del Tepeyac. En un cierto momento de su encuentro con la Virgen, San Juan Diego sabe que su tío está enfermo. Por otro lado, la Virgen le ha pedido que cumpla una misión y él trata de eludirla, él trata de esquivarla, él trata de hacer el bien, que es ir por una cura, un médico, una ayuda, un sacerdote para su tío que está moribundo. Y sin embargo, María lo intercepta. Lo intercepta y no le reprocha el que se haya desviado y haya querido hacer las cosas por su cuenta. Con gran cariño le pronuncia las palabras tal vez más dulces que jamás se han escuchado en una revelación privada como es el encuentro de María con San Juan Diego. Le dice María a Juan Diego, por favor, presta atención a esto. Ojalá quede muy grabado en tu corazón, hijo mío, el más querido. No es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se altere tu rostro o tu corazón. Por favor, no temas esta enfermedad, la de tu tío,
ni de ninguna manera alguna otra enfermedad o algún dolor entristecedor. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Que no estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? ¿Por ventura aún tienes necesidad de cosa otra alguna? Estas líneas de María a Juan Diego son sumamente consoladoras porque le dicen muchas cosas a San Juan Diego importantísimas y también nos dicen a nosotros. La más importante es que sí hay que hacer el bien, pero hay que hacerlo al modo como Dios nos lo pide. No al modo de nuestras genialidades, sino al modo como Dios nos lo pide, con gran sencillez, con gran humildad, siguiendo las huellas de San Juan Diego y recibiendo esta corrección amorosa, esta intercepción amorosa que realiza María en su vida. En otras palabras, el acontecimiento guadalupano nos deja muchas lecciones y tiene un efecto sociológico e histórico monumental. No solamente nos deja lecciones para la vida privada, para la vida interior, para el cultivo de nuestra vida espiritual, sino que hay evidencia sociológica de que algo realmente sucede el 12 de diciembre de 1531. ¿Cuál es esta evidencia? El mestizaje. Dos pueblos que se encontraban enemistados, con profundísimos resentimientos, con profundísimos odios, más profundos tal vez que los peores sentimientos que tú y yo podemos experimentar respecto de aquellos que de repente aparecen como enemigos en el camino de la vida. Ese tipo de dolor, ese tipo de sentimiento de animadversión hacia nuestro hermano, María de Guadalupe lo corrige, lo purifica, ofreciendo una maternidad común para españoles y para indígenas. Y un proyecto que es justamente edificar un templo, una casita sagrada en el Cerro del Tepeyac. Por supuesto que la expresión casita sagrada se refiere al templo físico, pero más importante que el templo físico es el templo espiritual, que en toda esta nación, desde cualquier rincón de esta nación, de la gran nación mexicana y de la gran nación latinoamericana, se pueda venerar a Dios con libertad. Ese es realmente el proyecto de la casita sagrada. La casita sagrada es que todo rincón de nuestra vida, de nuestra atmósfera, de nuestro espacio, sea un lugar en donde podamos vivir con libertad la fe en el verdadero Dios por quien se vive. Así las cosas, podemos entonces encontrar una conexión muy profunda entre el mensaje de la Virgen a San Juan Diego y el hecho guadalupano en toda su profunda significación y lo que hoy el Papa Francisco nos enseña en Fratelli Tutti. El Papa Francisco justamente nos está recordando, particularmente a los fieles laicos, que hagamos un camino como el de San Juan Diego, siéndole dosis a la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas, para de esa manera ofrecer una amistad, una fraternidad, con todos sin excepción. Y de esta manera construir las bases, los fundamentos de una nueva manera de convivir en sociedad y hasta de trabajar en el ámbito de la política. El proyecto de Santa María de Guadalupe y que hoy el Papa Francisco nos explica en buena medida a través de la encíclica Fratelli Tutti, es que entendamos que la experiencia profunda que tenemos de encuentro con Cristo nos debe de abrir a todos los seres humanos, aún a los que de repente podemos considerar adversarios, recordando que los cristianos no tenemos enemigos. Podrá haber adversarios, pero no enemigos fatales. ¿Por qué? Porque antes que adversarios somos hermanos. Es decir, porque hay algo que nos une más profundamente que todas nuestras diferencias, que todas nuestras causas, que todos nuestros proyectos. Lo que divide, los hombres que dividen, los grupos que dividen, las fuerzas que dividen y polarizan y hacen que los hermanos se separen, nunca son de Dios. El proyecto de Dios no significa suprimir las diferencias, significa entender que las diferencias pueden llegar a ciertos acuerdos a través del diálogo, del perdón, del encuentro, del reconocimiento primario de la fraternidad, de la fraternidad.
Por eso es que Fratelli Tutti es una manera muy pedagógica para entender a fondo algunos de los matices que la Virgen de Guadalupe nos regaló en el Nican Mopowa en su mensaje a San Juan Diego. Y particularmente nosotros los fieles laicos tenemos en ello una responsabilidad monumental. Los fieles laicos no nos santificamos particularmente de manera primaria, principal, viviendo en las sacristías. Si visitamos la sacristía, pues será para ir a pedir la copia de nuestra boleta de bautizo o para pedirle al Padre que celebre una misa por algún difunto nuestro, para pedir que nos capaciten, que nos formen para prepararnos para un sacramento o cosas por el estilo. Nuestro lugar de santificación no es cargar el incensario o cantar en el coro, cosas muy buenas, pero que hacemos de manera subsidiaria al interior de la vida litúrgica de la iglesia, porque el sacerdote no puede hacerlo todo. El terreno propio y específico de santificación de los fieles laicos es la transformación del mundo según Cristo. La transformación del mundo, de todas sus estructuras, de todas sus realidades, de todos sus espacios, según Cristo. Y esto no es colocando estampitas confesionales en el mundo de las finanzas, del mercado, del sindicato, de la escuela pública. No, no, no. Sino es principalmente con nuestra presencia, con nuestro testimonio y con nuestras decisiones, que de manera individual y a veces de manera colectiva tenemos que realizar para mostrar que el cristianismo es una buena noticia para la vida social de nuestro pueblo. Eso es cumplir la misión que María de Guadalupe le da a San Juan Diego y que nos da a cada uno de nosotros de colaborar con la construcción de la casita sagrada. Qué bueno que se hizo la Basílica de Guadalupe como un lugar para recordarnos que el templo es más grande que la Basílica de Guadalupe y abarca a toda nuestra gran nación, a toda nuestra realidad cultural, a toda nuestra historia, a todo nuestro pueblo. Hoy que tenemos distintos desafíos sociales y hasta políticos en el escenario próximo, tú y yo tenemos que entender esto con gran claridad. Lo que divide, lo que polariza, lo que confronta y enemista no es de Dios. Lo que es de Dios es lo que tiende puentes, lo que reencuentra a los hermanos, lo que ayuda a que las diferencias que son naturales en la vida, de cosmovisión, de valoración y hasta de proyecto político, se pueda resolver de manera pacífica, jamás violenta, jamás descalificando al otro como si fuera un enemigo irreductible. Eso está fuera de la óptica cristiana. Los cristianos no tenemos enemigos irreductibles, sino tenemos siempre oportunidades de evangelización, de anuncio alegre y gozoso. El Papa nos insiste mucho en Fratelli Tutti que este anuncio debe ser paciente, misericordioso, tierno, aún en la acción política, aún en el compromiso más técnico y más temporal que un laico pueda asumir. Así las cosas, pues en esto tenemos ya toda una agenda. Velemos siempre por los más pobres, estemos cerca de nuestros obispos como lo estuvo Juan Diego, en particular siempre fieles al obispo de Roma, que es el verdadero sucesor de Pedro, hoy el Papa Francisco. Promovamos una auténtica fraternidad entre nosotros los mexicanos y resolvamos nuestras diferencias, que es normal que acontezcan, privilegiando el diálogo, el acuerdo y el perdón antes que la violencia, la descalificación o la ruptura fatal. Participemos, pues, en las responsabilidades que tenemos de orden cívico y político para construir la casita común y luchemos, eso sí, siempre por la libertad religiosa, por el matrimonio heterosexual y por la vida humana en sus momentos, sobre todo cuando ésta se encuentra más frágil y vulnerable, como es la vida del niño que está a punto de nacer, del paciente terminal, tal vez ya ancianito, y de todas las formas de vulnerabilidad que existen en medio de este arco temporal, como pueden ser, luchemos por los derechos de los migrantes, de los más desposeídos, de los excluidos del desarrollo. Esta es la cultura de la vida a la que nos invita el Evangelio, que el Papa nos recuerda una y otra vez y que nos puede permitir justamente llegar dentro de 10 años a celebrar el acontecimiento guadalupano, no simplemente con una gran celebración litúrgica, sino ante todo
con frutos de evangelización inculturada en clave guadalupana, mostrándonos ante la Virgen como un pueblo más reconciliado, desarrollado y en paz, conforme a su plan. Muchísimas gracias por su paciencia y espero que estas humildes reflexiones simplemente nos inviten a leer cada uno por nuestra cuenta el Nican Mopogua y Fratelli Tutti, a que nosotros mismos encontremos la conexión entre ambas cosas y con esta conexión, con esta bisagra, con este binomio, podamos afrontar los retos inmediatos y los de mediano plazo que el Señor nos ponga delante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.